¿Qué ocurriría si te revelara que muchos íconos del cine de oro fueron abusados durante su niñez y nadie intervino jamás? Hombres que admiraste como héroes en pantallas, que provocaban risa, que cantaban, que enamoraban. Sin embargo, tras esa fachada escondían infancias marcadas por el temor, la angustia y el mutismo. Algunos fueron abusados por sus propios parientes, otros por figuras de poder en las que todos confiaban y casi siempre resultaron ignorados, silenciados o simplemente relegados. En este video descubrirás la verdad de 12 actores que padecieron abusos en su infancia y a quienes nadie quiso oír. Tras esto, nunca volverás a mirarlos igual y permanece hasta el desenlace porque la historia del actor número 12 es la más escalofriante de todas. Heredero de la legendaria María Félix, Enrique Álvarez Félix soportó una de las niñeces más crueles y acalladas del espectáculo mexicano. Desde muy joven, Enrique padeció violencia física y psicológica a manos de su padrastro. María Félix, obsesionada con cuidar una imagen inmaculada, lo dejaba por largos intervalos bajo el cuidado de un hombre que no solo lo maltrataba, sino que, según confesó Enrique tiempo después, también abusó sexualmente de él durante su niñez. El intérprete, que siempre proyectó un semblante serio y distante, lo reveló más tarde en una charla íntima con personas cercanas a su entorno, donde afirmó que aquellos abusos marcaron su existencia para siempre. Su madre, de acuerdo con varios testimonios, no le creyó, le advirtió que no inventara historias y que no podía dañar la reputación de la familia con escándalos vulgares. Enrique atravesó gran parte de su adolescencia ocultando su identidad y cargando traumas que jamás cicatrizaron del todo. Aunque alcanzó la fama en melodramas como El derecho de nacer o Rosa salvaje, siguió siendo un hombre introvertido, herido, incapaz de forjar vínculos afectivos estables. Murió en 1996 a los 61 años con innumerables secretos que nunca se atrevió a hacer públicos, pero quienes convivieron con él sabían que su sufrimiento provenía desde mucho antes de la notoriedad. Reconocido por sus interpretaciones cómicas y entrañables, Fernando Soto, eternamente recordado como Mantequilla, fue uno de los actores secundarios más admirados del cine de oro. Su apariencia afable y jovial despertaba sonrisas en el público, pero ocultaba una infancia profundamente marcada por la violencia y la desolación. Nació en Puebla en 1911 y, según relató él mismo en diferentes entrevistas, perdió a su madre a muy temprana edad. Su padre, alcohólico y agresivo, lo abandonó junto a sus hermanos menores. Durante su niñez fue enviado a un colegio religioso donde, de acuerdo con testigos y testimonios indirectos, varios niños padecieron abusos físicos y sexuales a manos de miembros del clero. Aunque Fernando jamás señaló a nadie de forma directa, en una conversación con un periodista de aquella época mencionó con tono sombrío que desde niño aprendió a reír para no llorar y que lo peor que le ocurrió fue cuando aún creía en Dios. Aquella frase, ignorada en su tiempo, cobra hoy un eco estremecedor. Algunos de sus colegas más cercanos aseguraban que Mantequilla jamás hablaba de su niñez y que solía aislarse por días en su camerino cada vez que surgían noticias sobre abusos dentro de instituciones religiosas. A pesar de su éxito y de su innegable carisma, llevó una vida asignada por el miedo al contacto físico, la desconfianza y el mutismo emocional. Fernando Soto Mantequilla falleció en 1980. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. Y aunque su risa resultaba contagiosa en pantalla, detrás de ella habitaba un niño herido que jamás fue escuchado. Jorge Negrete fue el ídolo indiscutible de México, el charro cantor, un emblema de hombría, elegancia y poder. Pero antes de los aplausos, antes de las luces y mucho antes de convertirse en mito, fue un niño quebrado por dentro. Nació en 1911 en Guanajuato, dentro de un hogar de rígida tradición militar. Su padre, el coronel David Negrete, era un hombre autoritario y temido. Desde los 5 años, Jorge fue educado bajo un régimen de temor. Cualquier gesto de debilidad, cualquier lágrima era castigada con dureza. De acuerdo con biógrafos cercanos, soportó castigos corporales constantes, jornadas de estudio y entrenamientos agotadores junto a una represión emocional absoluta.
Aprendí a no llorar, a no sentir, a ser impecable, pero por dentro solo anhelaba un abrazo, confesó alguna vez a un compañero del conservatorio militar. Estas palabras revelan la hondura del dolor que cargaba desde niño. Su madre, igualmente estricta, le exigía perfección sin consuelo. Jamás lo elogió ni lo reconfortó. A los 7 años ya dominaba instrumentos, hablaba idiomas y marchaba como un soldado, pero desconocía lo que era jugar y lo que significaba el afecto. Años después, convertido en celebridad, seguía siendo aquel niño atemorizado. Padecía estallidos de ira, relaciones turbulentas y una necesidad enfermiza de aprobación. Fue el ídolo en la pantalla, pero también víctima de un abuso emocional y psicológico severo en su niñez, ignorado por todos, incluso por su propia familia. Jorge Negrete murió a los 42 años, rodeado de aplausos, pero sin sanar jamás al niño que su padre quebró con mano de hierro. Joaquín Cordero se convirtió en una de las figuras más respetadas del cine de oro mexicano. Su porte imponente, su voz profunda y su semblante severo lo hicieron el intérprete ideal para encarnar a hombres firmes, padres rígidos o autoridades dominantes. Pero tras esa fortaleza se escondía un pasado lleno de pesares. Nació en Puebla en 1922 dentro de una familia profundamente devota y conservadora. Desde su infancia fue formado en internados católicos donde la disciplina alcanzaba niveles extremos. Según relató su propia esposa, Alma Guzmán relató que en charlas con amigos cercanos, Joaquín hablaba con temor y resentimiento de los años que pasó castigado por faltas que no comprendía. En uno de aquellos internados, según sugieren documentos biográficos no oficiales, padeció abusos físicos y sexuales a manos de un sacerdote. Nunca presentó denuncia formal, aunque varios testimonios de su círculo aseguran que ese episodio marcó para siempre su carácter. Joaquín jamás lo expresó de forma pública, pero en entrevistas dejó frases como que tuvo una infancia muy dura, que creció a base de golpes, literalmente, y que por ello se volvió fuerte, o al menos así lo creía. Sus hijos comentaron alguna vez que fue un padre muy protector, pero excesivamente reservado con sus emociones, además de sufrir insomnio y pesadillas desde joven. Falleció en 2013 a los 90 años y fue despedido como un ícono del cine nacional, aunque en su interior cargaba un trauma que jamás quiso enfrentar de manera pública. Héctor Suárez fue uno de los actores más polifacéticos y valientes de la pantalla mexicana, crítico, frontal y con una carrera poblada de personajes intensos. También fue de los pocos que se atrevieron a hablar abiertamente sobre el abuso que soportó en su niñez. En numerosas entrevistas, Héctor confesó que había sido víctima de agresión sexual a los 8 años. El agresor fue un adulto cercano a su familia, alguien en quien todos depositaban confianza. Su confesión estremeció a la audiencia, no solo por lo dicho, sino por el modo en que lo narró. Explicó que cuando eres niño y te ocurre eso, la vida se quiebra, porque se queda grabado para siempre. Por largo tiempo no supo qué significaba lo que le habían hecho, solo que le dolía por dentro. Contó que vivió con vergüenza, confusión y silencio durante décadas, sin atreverse a revelarlo hasta la adultez. Ese trauma, según sus propias palabras, dañó su capacidad de confiar, de amar y de formar lazos emocionales sanos. También forjó su carácter recio y su impulso constante de provocar y denunciar. A lo largo de su vida utilizó el humor como escudo, aunque nunca dejó de cargar con aquella herida de infancia. Incluso en sus últimos años insistió en que el silencio fue peor que el hecho en sí. Héctor Suárez falleció en 2020 y dejó no solo un legado artístico, sino también un testimonio crudo, valiente y necesario. Reconocido por su porte masculino, su voz enérgica y una trayectoria impecable en cine y televisión, Julio Alemán fue uno de los grandes galanes del cine de oro y de la época de plata en México, pero su infancia estuvo marcada por un episodio de abuso que él mismo reveló públicamente, aunque hoy pocos lo recuerdan. En una entrevista de los años 90, Julio confesó que entre los 6 y 7 años fue abusado por un adulto que se aprovechó de su ingenuidad. El agresor era un amigo cercano a su familia, alguien en quien todos confiaban. Julio relató que durante años no supo cómo comprender lo que había vivido.
No entendía lo sucedido, solo sabía que sentía miedo y vergüenza. Cuando finalmente lo contó a su madre, ella lo hizo callar. Le respondió que no dijera disparates y que no inventara cosas semejantes. Esa reacción lo marcó hondamente. Según sus palabras, aprendió que existían cosas de las que no se debía hablar, dolores que había que tragar en silencio. Aunque Julio Alemán logró una carrera brillante y una vida familiar estable, jamás dejó de señalar que aquel hecho condicionó muchas de sus inseguridades, sobre todo en su juventud. Su testimonio, aunque breve, se convirtió en una de las pocas voces masculinas del espectáculo mexicano que se atrevió a abordar el tema abiertamente en aquella época. Falleció en 2012 a los 78 años con una imagen pública de respeto, aunque cargando una historia que nunca debió ser ignorada desde el principio. Fue uno de los villanos más emblemáticos del cine de oro. Lo vimos encarnar criminales, asesinos y mafiosos, pero casi nadie sabía que esa oscuridad provenía de su niñez. Víctor Parra nació en 1920 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño creció en un ambiente de violencia brutal. Su padre era alcohólico y, según narró años más tarde su propio hijo, lo golpeaba con ferocidad por cualquier falta. A los 6 años, Víctor presenció el suicidio de su hermana mayor, un hecho que lo marcaría de por vida. En la escuela era objeto de constantes agresiones. Lo apodaban el hijo del loco por los escándalos que su padre protagonizaba en la calle. A los 9, una vecina del edificio donde vivían lo obligó a entrar en su casa y lo tocó de manera indebida. Él lo relató mucho tiempo después, ya adulto, en una reunión privada con colegas, donde confesó que aquella fue la primera vez que sintió que su cuerpo no le pertenecía. Jamás se lo dijo a su familia, jamás se atrevió. Víctor creció cargado de furia, sin rumbo y con una penumbra interna que lo persiguió siempre. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Si deseas descubrir más relatos íntimos de estos actores, escribe la palabra cine y recibirás un adelanto del siguiente video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si de verdad valoras esta etapa del cine mexicano. Te leo en los comentarios. Yeah.